Desafío vocal. ¿De qué se trata este desafío vocal? Básicamente, si ustedes hacen esta secuencia, su voz va a ir mejorando de a poco. Algunos quizá tengan un nivel muy avanzado y no les cueste tanto. A ellos les voy a aportar más un poquito la parte racional y teórica. Y aquellos que no saben nada de música, no se preocupen, que lo único que tienen que hacer es imitarme. Antes de arrancar, les quiero contar que existen los pilares de la expresión en la música. Este tópico yo lo desarrollo más en mi curso de canto, que lo dejaré supongo que acá abajo. Ahora vamos a ver un poquito de qué trata cada uno, pero así en amplios rasgos, la dinámica hace referencia a los manejos del volumen. El tempo hace referencia a los manejos del tiempo. El acento es un pilar un poquito más breve, donde encontramos los legatos, las frases ligadas, los staccatos, las frases fragmentadas. Y luego tenemos el carácter, que es uno de los pilares más ambiguos, donde hablamos de dulce, triste, romántico, iracundo. Una vez que cumplan los elementos básicos, que es decir, que ya están cantando en tempo, que no desafinan y que, bueno, que se saben la letra, ya tienen que pasar ahí a los pilares de la expresión, que siempre es un pulido importante que hay que trabajar, y es realmente lo que diferencia en mi experiencia a un profesional de una persona con talento, pero que lo hace de una manera más vocacional. Muy bien, el ejercicio consta en que tienen que memorizar esta secuencia melódica. Imagínense lo siguiente: yo les digo, acabo de componer una canción, necesito que se la aprendan rápido porque tenemos que actuar en media hora. Bueno, muchos de ustedes se van a ir corriendo, pero yo les pido que se queden quietos, que se queden, que no me dejen solito y que intenten memorizarla, porque lo primero que van a hacer es trabajar la retención melódica, o sea, están trabajando el oído. Y segundo, les voy a ir agregando complicaciones vocales a medida que les voy enseñando a cantar. Secuencia melódica número 1. ¿Pueden hacer eso conmigo? ¡Vamos! Si a algunos les queda grave, váyanse arriba. ¿Ok? ¿Ya tienen la secuencia melódica 1? Bueno, a ver, cuenta de 4. La cantan, yo los acompaño en el piano. 1, 2, 3, va. ¿Ya tienen la secuencia melódica número 1? Muy bien. Ahora vamos a la secuencia melódica número 2. Un poquito más difícil. Repito. Van solitos. Cuenta de 4. 1, 2, 3, va. Muy bien, ahora hacemos secuencia melódica 1 y 2. Entonces ya están trabajando la retención melódica, están trabajando un poquito su oído, su capacidad de retener fonemas. Y vamos a hacer hincapié en el crescendo. El crescendo es una expresión que quiere decir creciendo y hace referencia al aumento paulatino o progresivo del volumen. Esto está dentro del pilar de la dinámica. Entonces, en lugar de cantar plano, como a veces cantan los coros del primario, a no ser que sea un colegio de música, no me digan no, esto es como si hubiera algo que ya está sonando y ustedes lo empiezan a percibir. La música no tiene un principio, la música ya venía existiendo, pero ustedes empezaron a tomar conciencia de eso, ¿eh? Entonces, de a poquitito. Y se va. Como una brisa que cruza, crece y se pierde. Aplicamos lo mismo en la segunda melodía. Si vienen bien, vamos con la melodía número 3. ¿Repetimos? La idea es que renieguen un poquito y digan, ¿qué está tocando? Me confunde. Bueno, ya en el momento que empezaron a renegar y su cerebro empezó a trabajar intentando retener fonemas, ya están dando un paso adelante vocalmente, en su cerebro auditivo también. Una vez que tengan más o menos la melodía, recién ahí piensen en el crescendo. Una vez más.
Secuencia 4, es la más fácil. Muy bien, ahora vamos a hacer las 4 secuencias de corrido. La primera la hacen conmigo, vamos juntitos, si se pierden, cantan conmigo. Y la segunda vueltita los dejo solitos. 1, 2, 3, va. Modula. ¿Qué era modula? En el anterior video expliqué. La canción sube, asciende hacia las alturas. Eso nos genera excitación normalmente, ¿eh? Eso nos exalta cuando vamos subiendo de tono. ¿Qué es subir de tono? Reitero, que una canción que arranca grave empiece cada vez a ser más aguda y más aguda y nos obliga a usar más volumen y la música adquiera más brillo y más brillo. Esto genera un efecto en el cerebro. Todo patrón melódico que yo toco les causa algo. Yo como compositor, si quiero causarles algo inconcluso que genere miedo, ya sé qué hacer desde la música. Si quiero causar un poquito de melancolía, también. Todas estas cuestiones se estudian por ir en musicoterapia, pero bueno, también son producto un poco de estudiar análisis musical, armonía y demás. No me voy a ir de las ramas, pero quería contarles que ahora la canción modula, que quiere decir que se va a ir poniendo cada vez más alta. Recuerden, no quiero que canten súper agudo ni súper grave. Es difícil hacer un video teniendo en cuenta que hay barítonos, tenores, mezzosopranos. Y todos me han dicho, che, no me queda bien el tono. Traten de trabajar esto de la octava. Si esto arranca ahora acá y les queda incómodo, es la misma nota, pero una octava distinta. Sube de tono. Aire. Aire. Modulación, aire. Las comas de aire que estoy haciendo entre frase y frase es clave que las hagan. No canten con poquito aire. Recuerden que aunque tengan una buena respiración costo-diafragmática, que ya lo vimos en otro video, que es que cuando inspiramos nosotros buscamos abrir nuestros costales y que luego descienda el aire y el diafragma, que es un músculo que parece una suerte de paraguas, que es un músculo semivoluntario, descienda. Entonces una vez que se llenan nuestros pulmones, el aire descienda. Y eso es lo que genera esto de que la panza salga un poquitito. Una vez una profe me dijo que cuando inspiraba tenía que sacar la panza a la fuerza. Eso nos genera una conexión real. Piénsenlo. Ustedes lo que quieren es que los pulmones se llenen de aire, que cuando el diafragma descienda genere espacio entre el diafragma y los pulmones y baje una pizquita de aire, que eso genere una traba, por así decirlo. Y cuando el diafragma quiera ascender,
empuje el aire. Y esto tiene que ser un túnel que se relaja para que crucen todos los vehículos. A menudo lo que hacemos nosotros cuando nos llevamos una nota es apretar. Es justamente todo lo opuesto a lo que tendríamos que hacer. Empujar el aire y apretar con la garganta. Y eso nos lleva a ahogarnos, a desafinar y a jodernos la voz. Ya hay un músculo mucho más eficiente, que es el diafragma. Pasa que, primero, como dije, es un músculo semivoluntario. Y a la vez es un músculo con el que no nos hemos acostumbrado a trabajar. Entonces es difícil quitar estos vicios. Todo el conocimiento es perfectible. El arte, ya lo he dicho varias veces, no quiero ser redundante, pero es praxis. Si quieren ser buenos cantantes, canten. Pero necesitan tener un modelo, una guía, una rutina, que no puede ser una rutina genérica de YouTube. Y con eso incluyo esto. Yo trato de hacer estos videos lo más amplios y abarcativos posibles. Pero hay un punto en el que si ustedes quieren mejorar, van a tener que buscar un profe de canto. Yo tengo un curso de canto en el que les estoy dando un poquito una orientación a cada uno de... Mire, estoy haciéndolo con el... No encuentro la cuchara. Estoy tratando de darles una guía a los cantantes que tienen el curso para tratar de adaptar los ejercicios, bueno, a su tesitura vocal, a sus problemas vocal. Y recuerden que nuestra anatomía incluso es distinta. Yo tengo un peso y una altura distinta a las de ustedes. Entonces mi postura en el piano va a ser distinta a la de ustedes. ¿Y qué es una buena técnica? Bueno, una buena técnica y una buena postura en general son algo que nos permite ser eficientes y longevos. Si ustedes me piden que yo esté en una postura X para tocar el piano y eso me genera un problema en el hombro, a mí no me importa qué libro diga que esa es la postura correcta, no funciona en mí. Y de hecho, si ustedes observan la naturaleza, los animales, cuando van a cazar, una vez vi que había 2 hienas que estaban esperando y había una que tenía un hombro como con una deformidad y se colocaba en una postura medio como de costado. Porque en esa postura ella podía estar 15, 20 horas acechando una presa. A lo que voy es, adaptó la mecánica y la postura de cacería a su propia fisionomía y a su propia anatomía. Es lo que tenemos que hacer los cantantes, con nuestra postura maxilar. El mundo del canto no es tan sencillo como lo venden muchos videos de mira este video y cantarás como Celine Dion en 5 minutos. Ojalá, no se puede. Lo que sí les puedo dar es una guía para que ustedes sean mejores que ustedes. Y recuerden, Celine Dion ya está contando su historia y ya hay muchos artistas que están poniéndole voz a su vida y seguramente que ustedes también tienen una historia que contar. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan desarrollar una voz, su mejor voz, para poder contar su propia historia que nadie más puede contarlas. Eso es lo más importante y lo más interesante de la música. Cuando ya hay un buen nivel en la música, no hay mejor, peor. Eso me piden un montón, que les diga si este es peor, es mejor. No, Ray Charles no es peor que Celine Dion. ¿Dónde? ¿En dónde? No la vamos a ver nunca a Celine Dion tocar un Woogie Woogie como Ray Charles, ni lo vamos a ver a Ray Charles cantar una canción como la que canta Celine Dion. ¿Por qué habríamos de elegir? ¿No podemos tener los dos? Bueno, esa es la forma correcta de pensar en el arte. Esto no es matemática. Yo soy un 6, él es un 7, él es un 8. Es su turno, ¿ok? Toman aire, van a respirar entre frase y frase, van a hacer creyendos y vamos a hacer glisandos, sutiles glisandos. Eso le va a dar un toque un poquito más nostálgico a la música. Un glissando es arrastrar microtonalmente una nota del punto A al punto B. ¿De qué estoy hablando? Bueno, punto A, punto B. ¿Cómo sería glissar del punto A al punto B? Eso es glissar. Crucé por todas las alturas o espacios que hay entre medio, por todas las frecuencias. Esto no sería glissar. Estoy haciendo saltos directos del punto A al punto B. Yo adivino el parpadeo de las noches que a lo lejos van marcando mi retorno. Entonces, en el tango lo que hacemos es glissar mucho porque suele ser música nostálgica muchas veces y glissamos vibrando. Y su turno. 1, 2, 3, va. Aire, módulo. Vamos.
Vamos, solitos. Último. Forte. Este ejercicio lo que estuvieron trabajando fue su retención melódica. Luego nos desplazamos un par de tonos, no muchos, fueron 4 tonos, y tratamos de incorporar en el canto un poco el concepto de creyendo, que si lo estuvieran aplicando bien, han estado trabajando su diafragma, han estado trabajando un poco su oído. Ha habido acá cambios de colocación, de voz de pecho a voz de cabeza. Realmente eso va a haber variado un poquito según cada uno de ustedes, porque bueno, desconozco si han estado cómodos, si les ha quedado grave, les ha quedado agudo. Seguro que a algunos les ha quedado más grave, otros más agudos. Pero lo lógico hubiera sido que hayan cambiado un poquito el registro mientras cantaban, ¿no? Y reitero, trabajar las comas de aire. Una vez que terminen, recuerden de enfriar la voz un poquito. Ya lo mencioné en algún video. Voy a hacer un video sobre higiene vocal, donde vamos a rever un poquito cómo enfriar la voz. Hay técnicas de bostezo y suspiro que las mencioné, que son muy sencillitas. Yo creo que la que les pasé y siempre suelo pasar es la de los inhalando, englizando. Y el exhalando, que es un bostezo en descenso. Entonces tenemos un trabajo de contracción y un trabajo excéntrico. Es algo que yo suelo hacer cuando termino de cantar, y luego si utilizo mi Lax Box soplando, a veces con agua tibia, cachetes infladitos, ejercicios semiocluidos. Es clave que cuando ustedes canten no se lesionen. Para poder avanzar no se pueden lesionar. Y luego es necesario que tengan un método. Esta vocalización yo no la haría todos los días. Este ejercicio no lo haría todos los días. Este ejercicio lo hago hoy. La idea es que con el tiempo ustedes vayan teniendo distintos ejercicios en mi canal. Y bueno, hagan varios ejercicios, puedan abarcar los mismos problemas desde múltiples ángulos y abarcar los mismos trabajos musculares desde múltiples lugares. Como cuando uno va a entrenar al gimnasio y trabaja un músculo siempre con la misma máquina. Eso es muy común porque una máquina nos gusta más que la otra. Pero cuando van a ver un atleta profesional, van a ver que trabajan el bíceps de 27 maneras distintas. De maneras explosivas, de maneras isométricas. Y bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Muy importante, por favor, que no queden con picazón en la garganta. Si alguna vez haciendo un ejercicio mío o de cualquier tipo de ejercicio les pica o sienten que hay un poquito de frito en la voz, que es este ruido, automáticamente dejan de cantar y se toman algo calentito. Reposo vocal. El reposo vocal es muy importante. Hay que tratar con cuidado y con respeto a nuestro cuerpo, que es nuestro instrumento cuando somos cantantes. Con el piano es un poquito más fácil, porque uno, bueno, si se le rompiera un piano en el peor de los casos, podés comprar otro piano, lo podés arreglar. Pero en el caso de la voz es imposible. No podemos reemplazar las cuerdas ni tenemos clavijeros. Bueno, esto ha sido un videito muy breve del canal con un ejercicio alternativo que es una suerte de desafío que, reitero, les va a aportar cosas. Si pueden hacerlo, háganlo. Les recuerdo que tengo mi curso acá en la descripción porque estoy sin horarios para clases. Pero siempre recuerden que el conocimiento no nos sirve de nada si no lo vamos a llevar a la tumba. Mi idea es que ustedes sepan lo que yo sé, que es mi experiencia de vida y la de mis profesores, y ustedes sean mejores que yo, y sus alumnos sean mejores que ustedes, y las próximas generaciones de acá 100, 200 años sean mejores que nosotros. No nos sirve de nada el saber si no lo transmitimos. No sirve de nada. No compitan conmigo, no compitan con sus vecinos, compitan con ustedes mismos, que realmente son su enemigo más duro, ¿ah? Y es el único enemigo que si lo conquistan les va a dar una recompensa o un mérito. Cualquier duda que tengan, obviamente me la pueden comentar acá abajo. Tienen mi Instagram para escribirme. Les mando un beso grande, practiquen mucho, estudien mucho y recuerden que aunque lo hagan por hobby, cuando les empiece a salir mejor, esto va a ser mucho más terapéutico y mucho más sanador. Realmente aliento a que mejoren con sus voces y con todo su
universo musical. Hasta la próxima. Sálvame.